que entra es igual al que sale, por ese motivo tenemos un flujo neto. Igual a 0, lo que significa que lo que entra es igual a lo que sale. Déjame. Bueno, ahí estamos. Sí, el hecho de que el flujo neto sea igual a 0 tiene ese significado. El número de líneas que entran por un lado de la superficie debe ser igual a las que salen. Si hay un flujo, porque hay un número de líneas penetrando a través de la superficie. Bueno, esto debe favorecer la solución de algunos problemas. Pero nada más, tengan presente que el flujo neto será igual a 0 siempre y cuando el campo eléctrico se mantenga constante. Si es un campo variable, ya no puede ser el flujo neto diferente igual a 0, porque ahora habrá un número de líneas que entra diferente a las que salen, porque el campo es variable y no constante. Bueno, si esto no lo olvidan, no va a haber tanto problema. Maestro. Mande. Yo tengo una pregunta. Sí. Se escuchaba que estaba escribiendo sobre el pizarrón. No sé si soy el único, pero no se ve la pantalla. No se ve. Se supone que está prendido ahí el... No, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, profe, se ve. Sí, a lo mejor tienes algún problemita ahí o qué. La verdad. Bueno, entonces déjeme salgo de la reunión y vuelvo a entrar. ¿Y ahora? No, de hecho yo no lo puedo ver, pero le digo, voy a ver si saliendo y entrando a la reunión otra vez se resuelve. De acuerdo. Sí, los demás no tienen problema, ¿verdad? No, profe. No, está bien. No. Bueno, entonces, miren, déjenme les digo algo más. Antes de hacer otro problemita. Sucede que... ¡Ay, Dios! Ya. Ah, bueno. Miren, el mismo campo eléctrico. O otro es igual, no importa. La idea es la que cuenta. Aquí tenemos un campo eléctrico constante. Digamos 2 por 10 a la 4. ¿Ok? Pero, si te diste cuenta, la superficie de la clase pasada no era una figura totalmente simétrica. Tenía algo de simetría, pero no era totalmente simétrica. ¿Qué va a pasar cuando trabajes con una figura que es totalmente simétrica? Mira lo que sucede. Una figura, por ejemplo, cúbica. Ahorita hablamos de otra figura también simétrica. Una figura cúbica. Así. Con 10 centímetros por lado, 10. Es un cubo. ¿En dónde no hay flujo? ¿En dónde no hay flujo? ¿Hacia la izquierda? No. ¿La parte de arriba? La superior. Ajá, en la cara superior. En la inferior. La inferior. ¿En dónde más? Las laterales. Los que están enfrente y atrás. Frente y atrás. La frontal. Y la posterior. ¿Por qué no hay flujo ahí? Porque el flujo solo está corriendo en una dirección. Ajá. En otras palabras. Que no hay flujo en otro lado. En otras palabras, ¿alguien más que lo entiendan todos? ¿Por qué el flujo es 0 en esas superficies? ¿Es constante? Porque forma el ángulo de 90. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90. Porque forma ángulos de 90, de acuerdo. En esas superficies se forman ángulos de 90 grados. O dicho de otra manera, las líneas de campo no penetran la cara superior, inferior, lateral, la frontal y la posterior.
Por eso no hay flujo. Porque no penetran, solamente pasan sin penetrar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces veamos lo que pasa aquí en el flujo del lado derecho y el flujo en el lado izquierdo. Flujo en 1 y flujo en 2. El flujo 1 deberá ser la integral del campo vector diferencial coseno de ¿cuántos grados aquí? 0. Y el flujo entonces será el campo, 2 a la 4, 2 por 10 a la 4. El vector de área, el diferencial, lado por lado, punto 10 por punto 10, metros. Y por 1, ¿qué es lo que vale el coseno de 0? Eso me da un flujo de ¿cuánto? 2 millones. Punto 1 por punto 1 por 2 por 10 a la 4. Es punto 1. De 200 Newton Coulomb por metro cuadrado. Ajá, 200 Newton más 200 Newton Coulomb por metro cuadrado. Ahí está el flujo. O sea, no hay tanto problema, ¿verdad? Calcular el flujo. Ahora, checa el flujo en la superficie 2. La integral del campo, vector de área, y el coseno de ¿cuánto? Aquí. 180. 180. Eso da un flujo negativo. Pero, date cuenta de esto. ¿El campo cambia o no cambia? Pues no, porque sigue midiendo lo mismo, ¿no? Y las mismas líneas entran y salen. Sí, el campo se mantiene constante. ¿Y el diferencial de superficie, cuál es? ¿Y el diferencial de superficie cambia o no cambia? Pues tampoco cambia, ¿no? Tampoco, es la misma área. Lo único que cambió fue el ángulo que forman los dos vectores. Por lo tanto, tienes menos 200 Newton Coulomb por metro cuadrado. Ahí está el flujo. ¿Te das cuenta? Que es mucho más simple cuando trabajas con una figura con suficiente simetría. De tal manera que el flujo deberá ser igual a 0. Flujo, y los otros no hay flujo. El flujo neto es 0. Lo que significa que el número de líneas que entran es igual a las que salen. Entonces, en el problema del viernes, nosotros ya teníamos el flujo en el lado izquierdo. No me acuerdo cuánto dio. Si alguien lo tiene ahí a la mano, dame el valor. Menos 2.340 Newton Coulomb por metro cuadrado. Ok, menos 2.340 Newton Coulomb metro cuadrado. Ahora, y calculamos el flujo en la superficie inclinada. Y ahí tuvimos que hacer algunos cálculos trigonométricos, como calcular la longitud de la superficie por Pitágoras, para que supiéramos el área. Y luego el ángulo, ahí tuvimos que, no fue cálculo trigonométrico, simplemente por trigonometría sabíamos que el ángulo era el complementario, 60 grados, y ya. Y calculamos el mismo valor de 2.340 positivo, porque el ángulo era menor de 90 grados. Nos podíamos haber evitado esa cuestión trigonométrica, la podíamos haber evitado si hubiéramos considerado, si antes hubiéramos sabido que el más sencillo evaluar lo que queremos, que es el flujo. ¿Entienden? Bueno, nada más que hay un pequeño problema que aún no lo consideramos porque no estamos, todavía no entramos de lleno a la ley de Gauss. Mira, te voy a cambiar esta superficie simétrica por otra que es igual de simétrica.
una esfera. Divídela en pequeñas áreas, las más pequeñas que puedas. Y vamos a analizar qué pasaría con los ángulos que se forman entre los diferenciales y las líneas de campo. Este elemento diferencial vamos a pensar que apunta así. ¿Y qué ángulo forma con la línea de campo eléctrico? De 90. Tal vez, tal vez. Y aquí habría un vector de área que sería este, formando un ángulo θ1 con el campo. Y acá habría un vector de área que formaría un ángulo con el vector de campo diferente al ángulo anterior. Y aquí entonces para este elemento diferencial habría un ángulo diferente con la línea de campo eléctrico. A lo largo de toda la superficie, lo que vamos a tener es que se forman ángulos totalmente diferentes. Y calcular el flujo entonces va a ser un problema porque tienes ángulos diferentes. Y date cuenta que la figura es totalmente simétrica. Pero como tienes un campo constante, entonces eso dificulta también el cálculo del flujo a través de una figura curva, en donde los ángulos son todos distintos. Esta situación se nos va a presentar en la ley de Gauss. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como tú tienes la libertad de escoger una superficie, la esfera no te conviene porque tienes ángulos iguales. Entonces tienes que trabajar con una figura en donde sus vectores de área formen ángulos iguales con las líneas de campo eléctrico. Un cubo, tal vez sea lo mejor, tal vez puede ser un cilindro, eso habría que verlo porque tiene una figura, una superficie curva, ¿verdad? Y hay que ver cómo colocas el cilindro también. Y como no hay más figuras, entonces o no jala el cilindro o no jala la superficie y a lo mejor sí funciona el cubo o viceversa. A lo mejor no te funciona el cubo y sí te funciona una esfera o un cilindro. Pero esto ya es parte de la ley de la aplicación de Gauss. Bueno, nada más era lo que quería mostrarte ahí, del problema que se tendría con una esfera, aunque esta es suficientemente simétrica. Hay ángulos diferentes cuando tienes un campo constante, líneas paralelas de campo. Bueno, ¿algún comentario de esto que estábamos diciendo? Ninguno, maestro. No, ninguno. Parece que no. Bueno, entonces, ¿saben qué? En la hoja que les mandé donde vimos el problema pasado, el de la caja, viene un problemita hasta abajo. Es un problema conceptual importante. Lo vamos a contestar y luego vemos otro problema donde tomamos nuevamente esto. Así es que alguien que me haga favor de leerlo, por favor. Es el problemita que viene hasta la parte baja. Porfa. El problema 6, maestro. Sí, el que viene hasta abajo. ¿Qué dice? Sí, voy. Dice, una superficie plana de área 2.8 metros cuadrada. Espérame, no es ese. No es de la guía que les compartí. No. Yo lo tengo, profe. Dame. Dice, un campo eléctrico uniforme De acuerdo. AI más BJ atraviesa por una superficie de área A. ¿Cuál es el flujo que pasa a través de esta área si la superficie se encuentra A en el plano YZ, B en el plano XZ, C en el plano XY? Área A mayúscula, ¿verdad? Sí, profe. Se tiene un campo constante cuyo valor es tanto valor de A en I más tanto valor de B en J. No hay números. Solamente está expresado ahí el campo con un valor A en I más B en J. Son los vectores unitarios I y J. Ya saben esto de los unitarios, ¿verdad? O lo digo, o no se los digo.
No, pues ya sabemos. Sí, les pregunto, ¿sí saben de los vectores unitarios o no? Pues sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, como quiera, déjame explicártelo, porque lo vamos a tomar en unos temas más adelante. Los ejes X, Y, Z. Tú puedes tener un vector, una cantidad vectorial, llámese velocidad, llámese aceleración, fuerza, campo, en este caso, cualquier vector. Y podría estar el campo, el vector actuando en el eje X, pero expresado con vector unitario Y, porque el vector unitario Y te indica la orientación del vector en el eje X. Puedes tener un vector orientado en Y lo representas utilizando el vector unitario J. ¿Ok? O menos J, o menos Y. Hacia abajo o a la izquierda, los negativos. Y puedes tener un vector, cualquier vector, actuando en el eje Z, pero expresado como el unitario K. O menos K, en sentido contrario. Esos son los unitarios. Te indican la orientación de los vectores en los ejes X, Y, Z. Pero son unitarios, o sea que valen la unidad. Claro, puede estar multiplicado por un valor, pero finalmente el unitario Y es 1. El unitario J es 1. Por eso se le llama unitario. Puede ser negativo, sí. Y menos Y a la izquierda, menos J hacia abajo y menos K hacia adentro. Ahí está. Luego los vamos a multiplicar. Y por Y, J por J, K por K, y J, K por Y, etc. Pero ya es otra cuestión que veremos más adelante. Ahora no se trata de solamente más que ubicar un campo que se encuentra con cierto valor en Y, A, Y, y un cierto valor de B en J. Significa que el campo, este campo constante, tiene un valor A en Y y tiene un valor B, aquí, en J. O sea, es un campo que está actuando en el plano. Seguramente porque tienes un campo en el primer cuadrante, un campo eléctrico que tiene componente en X, tanto valor A en X, y tiene un valor componente en Y, expresado con los unitarios, A y B. Bien, nada más. Eso es lo que expresa esto de los unitarios. Entonces, mira, ahí tenemos entonces el campo en AI y BJ. Y tú tienes un área, una superficie. A ver, ¿cómo lo decía el ejemplo, por favor? ¿Quién hizo favor de leerlo? Que decía una superficie, pero ¿le leo el ejemplo? Sí, por favor, para no inventar cosas. Dice, un campo eléctrico uniforme AI más BJ atraviesa por una superficie de área A. Ok, atraviesa por una superficie de área. Una superficie de área A mayúscula. Ok, y preguntan, ¿cuál es el flujo? Sí, a través de esta área, si la superficie se encuentra A en el plano YZ, B en el plano XZ y C en el plano XY. De acuerdo. ¿Cuál es el flujo cuando esta área se encuentra en el plano YZ? Entonces, ¿cuál sería el dibujo de esta superficie de área A cuando se encuentra en el plano YZ? ¿Cuál sería el dibujo para este inciso? Cuando la superficie esa se encuentra en el plano YZ. Yo creo que para arriba. No te entiendo. Sería como una diagonal a la izquierda, ¿no? Una diagonal a la izquierda. Si es una diagonal a la izquierda, aquí así, no podría ser porque sería en Y y en menos X. Y dice que es YZ. Entonces, ya, o sea, sería como hacia nosotros, no sé cómo explicarlo. O sea, hacia adentro, pues. hacia adentro o hacia afuera. O sea, apuntando de donde está, por la K, más o menos. Mira, esta es, no, bueno, no es que sea así el área,
la superficie, así como esto. Pero vamos a pensar que esta es el área, la superficie con área A. ¿Ok? Y dice que se encuentra en el plano YZ. Entonces sería en Y, obviamente vertical, pero en Z, así. Entrando o saliendo. ¿Ya? Por lo tanto, el dibujo tendría que ser una línea vertical, porque es lo que verías en el plano YZ. Una línea. En Y en Z para adentro o Z para afuera. Es indistinto. Entonces tú tendrías aquí tu superficie así, en el plano Y y Z. No puedes verlo hacia adentro porque obviamente la posición del área es así como lo estoy expresando. Es como si viéramos una pared, ¿no? Así, una... Ajá, sí, más o menos, sí, algo así. Algo así, ahí está. Toma un elemento diferencial y ¿para dónde apunta? ¿Para dónde apunta un elemento diferencial de esa área, de esa superficie? Pues serían los 90 grados, ¿no? No. Ah, sí, bueno, 90 del plano de la superficie. O sea que va a apuntar a la derecha, pero alguien puede decir, chinga, pues ¿por qué no a la izquierda? Bueno, pues sí puede ser a la izquierda también. Como no es una superficie tridimensional como las que hemos estado comentando, es una superficie plana, entonces el vector diferencial bien puede apuntar a la derecha o puede apuntar a la izquierda, no importa. No importa. Tú tomas un vector a la derecha, qué bien. Lo tomas a la izquierda, también bien. Entonces mira lo que pasa con el flujo. Debe ser la integral del campo por el vector diferencial y el coseno o de cero. Ah, perdón, espérame. El coseno del ángulo. Pero ahora la pregunta para indicar ese ángulo. ¿Sabes que hay un campo con AI y BJ? ¿Cuál de las componentes o cuál de los vectores unitarios del campo es el que produce flujo sobre la superficie? ¿AI o BJ? Ahí. AI. ¿Por qué BJ no? Profe, yo no entendí su pregunta. Tienes estos dos campos. Tienes un campo en X, un campo expresado en vector unitario, AI, y tienes un campo en Y, BJ, expresado con el unitario J. Y tienes la superficie en YZ. ¿Cuál de los campos, el de X, o el de Y, o el de J, produce un flujo eléctrico sobre la superficie? ¿Este o aquel? Ah, no, pues entonces J, ¿no? Porque ahí se encuentra la superficie. ¿Qué dicen los demás? Sería en el AI, ¿no? Porque ahí se formarían los 90 grados. Se formarían los 90 grados. A ver, ¿qué piensan las compañeras del grupo? Leslie, ¿qué piensas, Leslie? ¿Qué campo? ¿El de A o el de B? ¿El de X o el de Y produce flujo eléctrico? ¿Y por qué? Yo digo que el X porque está en la de la superficie. ¿Por qué qué? En la de X porque es donde se generan lo de la superficie. Bueno, eso no lo entendí. Bueno, está bien. Quiero saber, quiero sus opiniones. A ver, otra compañera, Andrea. Andrea. Celeste. Mija, ¿Qué campo produce flujo en la superficie? ¿El de A, el de I o el de J?
El de J. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo, no sé. ¿Qué ángulo forma, para todos, qué ángulo forma el campo en J con el vector diferencial? De 90. 90. 90. Entonces no produce flujo, el campo que actúa en J. ¿Qué ángulo forma el campo en I con el vector diferencial? 0 grados 0 o 180. o 180. 0 grados. Ok. El campo vale A, tanto A en I, no voy a poner el I porque es el vector unitario, y el área sabemos que es A, por el coseno de 0 que vale 1. Por lo tanto, el flujo en esa superficie debe ser únicamente A por A. A de campo y A mayúscula del área de la superficie. Es lo que vale el flujo. Bueno, ahora, fíjate, pregunta nuevamente el flujo, para esta superficie de área A, cuando está en el plano X, Z, ¿cuál sería el dibujo ahora que vas a tener? Si está en el plano X, Z. Una línea horizontal. Una línea horizontal, efectivamente. Así es. Aquí. Ahí está. Un elemento diferencial, ¿para dónde va a apuntar? Derecha o izquierda. Ahí está. Arriba, abajo. Es indistinto. Te va a dar negativo o positivo nada más. Ahora, ¿quién produce flujo sobre la superficie? ¿El campo que actúa en I o el campo que actúa en J? ¿Quién produce flujo? ¿Que actúa en J? El de J, claro, es el que atraviesa, el que penetra la superficie. El de J, el de A no, el de A es paralelo a la superficie y forma 90 grados con los vectores de área. Entonces debe ser el campo en J, formando 0 grados con el diferencial o 180. Como quieras, no pasa nada si le pones 0 o 180. Digamos que es 0. ¿Ok? El campo, ¿cuánto vale ahora? Pues vale B, orientado en J, y el diferencial de superficie, sabes que es el área A mayúscula. Coseno de 0 que vale 1. Así que el flujo deberá ser B por A únicamente. Ahí está el flujo. Si lo pones aquí menos por el coseno de 180, no pasa nada absolutamente. Ahí está el flujo. Es conceptual nada más, es de analizar qué es lo que sucede con la superficie, el campo, cómo actúa, el ángulo, etc. Pero ahora miren, calcular el flujo para esa superficie cuando se encuentra en el plano X, Y. Entonces, ¿cuál sería el dibujo ahora? Pues la línea en Z. X, Y. ¿Cuál sería el dibujo? Estaría una línea diagonal en el Perdón, plano sí, Y. 45 grados. Sí. X, Y. X, Y. Esta es YZ, esta es XZ y podría ser así, XY. Sí, así le decía. Así. X, Y. Si esta es la superficie, así sería YZ. Así sería X, Z. Y así sería X, Y. X, Y. Entonces, no sabemos qué tipo de figura es. Si es una superficie circular, cuadrada, triangular, rectangular, ¿cómo la quieren? O en forma de trapecio, ¿cómo la quieren? Circular, triangular, hexágono, Cuadrada, más fácil. cuadrada. Bueno, era lo que no quería que dijeran, pero como fuiste el único que habló,
Ahí está. En X y Y. Un diferencial, ¿para dónde va a apuntar? ¿Hacia nosotros? Así es, o hacia adentro. ¿Qué ángulo forma con el campo en el campo A? Ahí. Este elemento diferencial, ¿qué ángulo forma con A? 90. ¿Y con B? También. También 90, de acuerdo. Entonces, tendrías que el flujo eléctrico para el inciso C deberá ser 0, porque en todo momento forma 90 grados con A y también con B. No hay flujo. Las líneas de campo de A pasan, las líneas de campo de B pasan, pero ninguna línea de campo penetra a través de la superficie porque se encuentra en el plano X, Y. Bueno, ese es el ejemplillo. Te digo, está expresado así porque es conceptual el problema. No hay cálculos, solamente es de análisis. Bueno, escucho los comentarios. Tendríamos que hacer un plano en caso de que nos toque así, con YZ, XZ y XY. Sí, tienes que ilustrarlo forzosamente. Sí, pero son 2 dimensiones, o sea, verdaderamente no es ningún problema. El problema es que fueran 3 dimensiones, pero 3 dimensiones, no, este tema no vemos 3 dimensiones. Ok. Bueno, antes de continuar con el otro problemita que sigue, déjenme les digo algo importante. Estamos hablando del flujo y el cálculo del flujo y la ley de Gauss y el flujo. Y bueno, ¿y saben en dónde aparece el flujo eléctrico o el flujo magnético? Pues aparece justamente en los motores. En los motores. Los devanados en el motor están girando y están cortando las líneas de campo magnético. Están cortando, algunas atraviesan, cuando dan vuelta los conductores, que están montados de cierta manera en el motor, en el rotor del motor, están girando y están cortando las líneas de campo eléctrico, magnético, no eléctrico, magnético. Están cortando. Entonces, algunas líneas se muestran paralelas, pero otras líneas pasan perpendicular a los conductores y generan un flujo a través de los devanados de los motores. Pero también el flujo se vuelve importante en los transformadores. Ese flujo magnético pasa a través ¿cómo se le llama? Se me olvidó, de las placas que conforman el transformador. Son flujos de campo magnético importantes en el transformador, porque si no hay transformador no estaríamos ahorita conectados, no estaría prendida la computadora, no estarían prendidos los focos, ni los aparatos funcionarían si no es por los transformadores. Okay. Desde la planta hidroeléctrica hasta el transformador que tienes ahí en tu casa, si en tu casa tienes transformadores también, pero el transformador que está ahí en la cuadra de tu casa posiblemente, o a la vuelta de tu cuadra, ahí en un poste, esos transformadores, ahí hay un flujo importante. Sin ese flujo no se induce un voltaje y por lo tanto no tendríamos el voltaje que llega a nuestra casa. ¿Okay? Esos son los flujos importantes. Y vaya que el transformador es un dispositivo
importante en electricidad y magnetismo, ¿eh? Y lo utilizas todos los días. Y ahí hay un flujo magnético. Un flujo como este. Bueno, este es eléctrico, pero es de la misma manera se define el eléctrico que el magnético, nada más que con un campo no eléctrico, obviamente magnético. En fin. Luego seguiremos hablando de ese flujo magnético. Bueno, déjame quito esto. Creo que ahora conocen un poquito más del flujo. Aún no vemos la ley de Gauss, ¿eh? Pretendía hoy ver la ley de Gauss, pero parece que no nos va a dar tiempo. Entonces, ahí te va. Mira, este problema te va a gustar. $12 centímetros de lado, aquí, la base de la pirámide, pero vamos a modificar la pirámide así, mira. Una pirámide mocha, una pirámide truncada, así, con una altura de 18 centímetros. Espero que estés anotando. Y una inclinación de las caras de 75 grados. ¿Ahí lo ven? Esa es la superficie. Sí, Esa es nuestra superficie. Y se encuentra en un campo constante como este, míralo. Un campo de constante, te digo, de 3 por 10 a la 3 Newton Coulomb. Así. Date cuenta que la figura no tiene tanta simetría, es algo simétrica, no es una figura suficientemente simétrica como el cubo y el cilindro, pero ahora, o el cubo, el cilindro y la esfera, pero tiene algo de simetría. Y la solución al problema, pues, a pesar de que es una figura que no tiene tanta simetría, pues no debe ser ningún problema porque conocemos ahora un poquito más del flujo. ¿Cuánto valdrá el flujo en cada superficie de la figura? O sea, cada superficie. En la base, en las caras inclinadas y en la cara superior, ¿cuánto vale ese flujo? Es un campo constante, lo que nos indica que el flujo neto debe ser igual a 0. Y que en otras palabras, el flujo que entra es igual al que sale. Pues ya les di la solución. Entonces, ¿cómo sabemos el flujo? Espérame. Mira, voy a cambiar la pregunta. Sí está bien. Flujo en cada superficie. Pero ahora, fíjate. Voy a cambiar la pregunta para que me contesten. ¿Cuál sería el flujo en solo una cara inclinada de la pirámide? Solamente en una cara. En cualquiera. Son iguales. ¿Cuál sería la solución al problema? Campo constante. Flujo neto igual a 0. ¿Cuál sería el flujo en solamente una? ¿Cómo calculamos el flujo en solamente una cara inclinada de la pirámide? ¿Con el ángulo? Sí, claro, necesitamos el ángulo posiblemente, pero no es la solución que yo esperaba que me dieras. ¿Cómo evaluar el flujo en solamente una cara inclinada, sabiendo que es un campo constante y tomando en cuenta que el flujo neto debe ser igual a 0? Con la fórmula que usamos. Sí, obviamente que sí, pero no es la respuesta que yo quiero.
Que les dije, ya sabemos un poquito más de flujo, entonces, por eso la insistencia. Queremos el flujo en solamente una cara inclinada, pero toma en cuenta que es un campo constante. Lo que deduce que el flujo que entra es igual al que sale y que la suma de todos los flujos vale 0. Entonces dime cómo calcular el flujo en solamente una cara inclinada de la pirámide. Sí, ya sé, están pensándolo. Están pensando que un diferencial va a apuntar para un lado, formando un ángulo con la línea de campo eléctrico. Tenemos que evaluar el área de esa superficie, de la cara inclinada, que no es un cuadrado, por supuesto, y con el ángulo que forme calculamos el flujo y ya se acabó. Sí, eso es cierto, eso lo haría un estudiante de otro grupo, pero ustedes no. Campo constante, flujo neto igual a 0. Lo que entra tiene que salir. Uy, pues ¿qué horas son? Los escucho. Profe, a mí lo que me da idea es que si es un campo constante, entonces en todas tendría que ser igual, ¿no? Prácticamente la respuesta. Si el flujo neto sería 0, entonces sería 0 en esa cara. No. Profe, ¿no sería 750? No, pero no quiero el número, no, quiero que me digan cuál sería el procedimiento. Pero ya les dije, sí es cierto, aquí tienes un diferencial que va a apuntar así y va a formar un ángulo con el campo eléctrico. El campo lo conoces, el diferencial de superficie es el área de esa superficie, es un trapecio. El ángulo habrá que calcularlo, obviamente. ¿Tiene que ver con el ángulo 75? Pues seguramente sí. Entonces, eso sería lo que haría un estudiante de otro grupo, no ustedes. Si el flujo neto es igual a 0, significa que el flujo que entra es igual al que sale. ¿Podemos calcular el flujo que entra? Por supuesto, en la base. Debe ser el campo por el diferencial y el coseno. ¿De cuántos grados? Un diferencial, ¿qué ángulo forma con la línea de campo eléctrico en la base? 90. No, si es 90 no habría flujo. 80. 180. Ahí está. El campo lo conocen, 3 a la 3. El vector diferencial es el área de esa superficie en metros. Sería 0.12 por 0.12. Y por menos 1. ¿Cuánto da el flujo en esa superficie? ¿Menos cuánto? Menos 43.2. Menos 43.2. Bueno, espero que sí esté. Ahí está, menos 40. Ya lo tenemos, el flujo que entra. Ese flujo que entra debe ser igual al que sale. Pero como tienes superficies diferentes, 4 caras inclinadas iguales y una cara superior diferente a las caras inclinadas, entonces podríamos calcular el flujo en la cara superior. Y por diferencia contra este flujo, daría el flujo en las 4 caras, que dividido entre 4, tendrías el flujo en solamente una de ellas. ¿Sí escucharon o no escucharon? No entendí. ¿Cómo? Sí, ingeniero. Calculas el flujo en la cara superior ahora. Ya tienes el de la base. Calculas el de la cara superior.
y la diferencia de los dos flujos te debe dar el flujo en las 4 caras. Lo divides entre 4 y ya tienes el flujo en cualquiera de ellas. El problema es que para calcular el flujo en la cara superior no sabes cuánto tiene de dimensiones, pero ese valor es una parte de los 12 centímetros. Así que una vista totalmente frontal de la pirámide esta, una vista totalmente frontal, sería algo parecido a esto. ¿Ok? Aquí hay 12. Aquí hay un ángulo de inclinación de 75 grados. Esto vale, llámale L si quieres. Y esto valdría X. Y aquí tendrías otra X. Calcula X, la multiplicas por 2, le sacas la diferencia contra 12 y ya tienes la longitud para calcular el área de la superficie y calcular el flujo. Ahora, la altura de la pirámide la conoces, 18. Por lo tanto, para calcular X, la tangente de 18, no es cierto, de 75, debe ser igual al opuesto 18.18 metros entre X. Por lo tanto, X deberá ser 0.18 entre la tangente de 75. ¿Cuánto vale? Apúrate porque ya es hora de... .04. 0.04, dame otra cifra más. 8. 8, profe. 8 .04. por 2. .096. 0.096. Entonces, L debe ser 0.12 menos 0.096. ¿Cuánto vale L? Es .024. 0.024 metros. La cara superior es lo que tiene. Calcula el flujo ahí. Y el flujo que te dé la cara superior se lo restas a este. Y ese debe ser el flujo en las 4 caras. Divides entre 4 y ya tienes el flujo en cada una de ellas. Bueno, me platicas lo que obtengas el miércoles.